Y en este video, lo prometido, vamos a escuchar a la voz de Rick and Morty en una entrevista que la verdad estuvo muy, pero muy buena. Así que, vamos allá. Y ahora sí, lo prometido, estamos con Juan Guzmán, que ustedes lo van a conocer de un montón de lugares. Puede ser los más viejos del Fantasma del Espacio, o puede ser por algo más actual, como puede ser Rick and Morty. Lo tenemos directamente a Rick. ¿Cómo estás? Bien, contento, súper feliz de estar aquí en la Argentina, de estar en Buenos Aires y de compartir con ustedes. Muchas gracias, bien, bueno, bienvenido. ¿Cuándo llegaste recién? Llegué el día de ayer, sí, estuve el fin de semana en un evento en Uruguay. Bien. Y luego pasé en buque hasta acá, hasta la Argentina, y acá estoy. Vos, queríamos, a ver, viniste por una serie de eventos que van a hacer acá, Sí. ¿Cómo es eso? La Revistería Tour. Bueno, Bien. todos conocen, Sí. o la mayoría conocen la Revistería, que es una tienda de cómics súper, copada. Total, exacto. Sí, sí. Total. Genial, y bueno, ellos me hicieron una invitación para estar con ellos en lo que sería el primer tour de la revistería, cosa que a mí me emociona muchísimo y me crea una expectativa altísima porque estoy seguro de que voy a tener la oportunidad de conocer a una gran cantidad de chicos, de chicas, de gente que de verdad pues tienen mucho que ver y que le encantan los cómics y todo lo demás, y eso me gusta muchísimo. Y la idea es que podamos reunirnos, que podamos compartir, que podamos tener una charla. Bien. Y en esa charla hablar acerca no solamente de los personajes, sino también conocer un poco más de lo que es el mundo del doblaje, de la actuación para el doblaje, los intríngulis, las curiosidades, Bien, me encanta. hablar de los personajes, de las series que yo he hecho, todo este tipo de cosas, y luego compartir con la gente fotos, firmas, video, audio, lo que quiera la gente, pues ahí vamos a estar haciendo. Excelente, me encanta. Sí, sí. Después vamos a decir las fechas, bien, todo donde van Claro a que estar sí. en cada lugar. Pero bueno, quiero meterme a fondo un poco justamente sobre eso. Nosotros acá tenemos una sección que es cómo trabajar o vivir de la industria de los videojuegos, el anime, los cómics, de todo esto Genial. que le gusta a toda la gente Claro. que nos mira. Y quería preguntarte, a ver, ya sos una persona súper reconocida, ya vamos a hablar bien de tus papeles, pero ¿cómo arrancó esto? O sea, ¿fue una casualidad? ¿Lo sabías de chico? ¿Conocías la carrera? ¿No la conocías? ¿Cómo fue? Sí, bueno, ahora los chicos tienen la oportunidad de que haya escuelas de doblaje. Claro. En mi época no había escuelas de doblaje. Mirá. No quiero ser un viejo, pero en mi época había, pero en mi época no había escuelas de doblaje, sí había escuelas de actuación y todo Sí. eso, pero hay cosas que uno tiene como en el ADN, ¿no? Y entonces yo desde chico siempre me gustaba el trabajo con las voces, me grababa en un grabador que tenía en mi casa, etcétera. Bueno, y así cuando llegué al colegio, ya bachillerato, todo Sí. esto, pues empecé a estudiar actuación, empecé a ser actor de teatro, Ok. y un día un buen amigo me dice, hay una empresa de doblaje, una productora de doblaje, y están buscando actores. Yo no tenía idea para ese momento de que en Venezuela había productoras de doblaje. Me fui para allá y resulta que lo cómico del asunto es que me ofrecieron trabajo no de actor, sino de técnico. Ok. Pero fuiste para el actor vos en realidad. Fui para la de actor, Ok. pero me ofrecieron de técnico, yo necesitaba dinero y dije, está bien, Arriba. venga la de técnico. Obvio. Exacto. Y bueno, fue muy bueno al final porque aprendí mucho de esta otra parte, que los actores tienen mucho que ver con lo que es el trabajo técnico, si Obvio. no sale el trabajo. Luego empecé a pedir que me hicieran un casting, hasta que al fin lo conseguí, me hicieron un casting, les gustó lo que hice, y bueno, de ahí en adelante, coser y cantar, bueno, ha sido un trabajo con mucho esfuerzo, duro, porque lo duro es mantenerse también, no solamente llegar, Obvio. sino mantenerse en el tiempo, y ya son más de 30 años pues haciendo este trabajo como actor de doblaje. Hermoso. Sí, ¿Y así cómo fueron esos primeros papeles? Imagino que el primer personaje no fue el protagónico, o sea, No, ¿cómo para arrancás? nada. ¿Cómo se arranca? Bueno, quedaste. ¿Qué tenemos para hacer? El hombre uno. Ok. El hombre- Claro, en el guión, digamos, la persona que no tiene una backstory, no una persona... Correcto. El hombre uno, las voces adicionales, Bien. este tipo de cosas es lo que comienzas haciendo. Bien. Es lo que comienza haciendo todo el mundo. Hasta el que hoy conocen como el gran actor, Claro. en algún momento fue voz adicional, en algún momento fue hombre uno, hombre dos, hombre tres, etcétera. Que lo que puedes decir es una tontería como buenas tardes, o aquí tiene el vaso de agua, Claro. ese tipo de cosas, pero cuando te dan eso se supone que es que están viendo algo en ti que puede llegar a ir más allá. Por supuesto, requiere trabajo, requiere esfuerzo y todo lo demás, pero cuando me dieron mi primer personaje con nombre, fue una novela brasilera, hacíamos muchas novelas brasileras, y hubo una en particular que se llamaba Tieta, Bien. y en esa novela me dieron un personaje que se llamaba Jarrón de Flor. Jarrón de flor. Ok. Jarrón de Flor. Ok. Era un moreno Sí. que atendía un bar, Bien. y llegaba el protagonista, se sentaba en el bar con su mejor amigo a tomar, y el moreno le decía, buenas noches, ¿qué desean tomar?
Y entonces ellos le decían lo que querían tomar, él se lo traía y les decía para servirle. Eso era el diálogo de Jarrón de Flor. Pero estaba siempre, el personaje era fijo de la serie. Todos los capítulos, porque no. era medio borrachín el protagonista, ¿no? Entonces siempre iba a la barra a tomarse algo. Y para mí era, wow, lo puedo hacer, tengo futuro en esto. Obvio. Luego de eso vinieron otros personajes, empezamos a crecer, llegaron series como los Tiny Toons, Bien. donde tuve la oportunidad de hacer a Hampton el cerdito, luego llegaron otras cosas, tú hablabas hace un rato del Fantasma del Espacio, Aquaman, Samurai Jack, bueno, y tantas otras cosas que las pistas de Blue, que uno recuerda y que ha pasado el tiempo y de verdad miras hacia atrás y dices, qué camino se ha recorrido y cómo he tenido que perseverar, porque hay cosas que algunas veces uno quiere lograr y son más difíciles, conectar con una productora, ¿sabes? Cómo hacer un casting, cómo presentarte, que esas son cosas también interesantes. Sí. El talento es primordial. Preparar el talento es más importante aún, porque mucha gente piensa que es solo el talento, pero no es solo el talento, es preparar ese talento y después cómo llegar, cómo entrar a las productoras, cómo lograr que te tomen en cuenta para una producción, todo eso también es tema importante. Totalmente, es saber trabajarlo, pero también saber venderse en algún punto para que, bueno, te den la oportunidad para poder mostrar ese talento después de la cámara. Tal cual, porque de pronto tienes súper talento, pero lo sabes tú, no lo sabe nadie más. Totalmente. Entonces, cómo importante. llegar al sitio. Y un poco de eso también vamos a estar conversando en cada una de estas charlas de la Revistería Tour, lo cual yo creo que es bien interesante para todos los chavos, que no sé cómo se le dice acá, chavos, chicos. Los chicos, depende, sí. Va pues. variando un montón ahora porque te vas a mover y te van a decir diferente en cada una de las zonas. Exacto. Pero los chicos, sí. Los chicos, bueno, pues yo creo que es importante para todos los chicos saber cómo llegar, cómo presentarse, cómo prepararse para el oficio y bueno, y cómo lograrlo y mantenerse, ¿no? Eso es importante. Totalmente. Y contame, me acabas de nombrar un par de personajes, no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Cuáles? No tiene el Fantasma del Espacio, Hampton, Samurai Jack, que es tipo una persona más solemne en algún punto. Claro. Hampton es más disparatado. ¿Cómo es preparar cada uno? Porque los actores a veces, no siempre, pero a veces se encasillan más en algún tipo de personaje. No sé, soy el hombre duro que voy a matar Rambo, soy una persona más dramática. Pero acá nos nombraste cosas completamente distintas una de la otra. Una a la otra. ¿Cómo es preparar esos personajes? Bueno, eso es justamente el trabajo del actor, es preparar ese tipo de personajes. En el doblaje tiene una particularidad, y es que cuando te llaman para una pauta y tú llegas y te dicen, este es el actor, este es el personaje que vas a interpretar, no te entregan el libreto para que te lo aprendas, para que lo marques, para que crees el personaje. No es como cuando vas a hacer cine o vas a hacer televisión. El doblaje tienes pauta, llegas a la pauta, entras, te sientas, te explican el director cómo es el personaje, tienes el texto, a mirarlo y a grabar. Porque ya lo vendieron, porque está saliendo la promo y sale al aire la próxima semana, etcétera, etcétera. Muy pegado. Todo es Entonces te toca ir creando el personaje en el camino, ¿no? Lo que siempre te exigen al principio es que sea lo más apegado al original, ¿no? Porque el original puede venir en cualquier idioma, puede ser en inglés, puede ser en ruso, puede ser en, no sé, en francés, en cualquier idioma, en portugués, las novelas brasileras, etcétera. Entonces tienes que mirarlo, agarrar más o menos cómo es la filosofía del personaje. Un buen director también te explica y te dice el personaje es así, es asado, es asado, es asado. Pero tienes que irlo cogiendo en el camino para saber cómo es ese personaje. Algo que yo le digo a los chicos siempre es, porque siempre me preguntan, ¿dónde estudio doblaje para presentar una prueba? Le digo, lo primero que tienes que estudiar es actuación. Bien. Es lo primero que tienes que estudiar. Prepárate en actuación, prepárate porque finalmente es un tema interpretativo. Claro, sí, total. Ajá. Después viene toda la parte de aprender el doblaje, aprender la técnica, todo eso. Eso está importante, muy bien. Sí. Pero eso lo puedes ir cogiendo, aprendiendo en el camino. Pero el tema interpretativo es importante que ya lo traigas. ¿Por qué? Para que seas tú, para que puedas darle tu toque personal, para que, ¿sabes? No seas igual que el montón, no seas igual que todos los demás. Y eso es lo que va a hacer que te puedas mantener y diferenciarte y salir a flote. Sí, totalmente. Bueno, al final el cosa no es nada más doblar, es una actuación. De hecho, es actor de voz. Exactamente. Va por ese lado. ¿Y cómo es el trabajo en el lugar? ¿Cómo es el día a día? O sea, vos tenés la imagen, la podés ver. ¿Es la imagen final cuando es una animación? ¿No es la imagen final? ¿Cómo se maneja eso? Algunas veces, qué pregunta tan buena, algunas veces sí, otras veces no.
Porque tú sabes que el copyright, la piratería, todo ese tipo de cosas, los clientes muchas veces se cuidan de no enviar su material, el material que ya está listo para salir al aire, ese no te lo envían muchas veces por temor de que alguien lo copie, que pueda salir antes en YouTube, qué sé yo, en algún lado antes de que salga al aire, ¿no? Y eso te tumba todo el trabajo. Entonces te envían muchas veces la animación. Algunas partes ya están listas, otras partes están todavía en blanco y negro, y así, ¿no? Y después puede haber algún cambio, puede ser que te llamen luego para un retake, porque hay un cambio, porque al terminar con la animación, pues ya lo que habías dicho en ese momento no cuadra, etcétera, entonces tienes que hacerlo de otra forma, y así, pues de eso se trata. Pero el trabajo normal, para responder tu pregunta, es, llegas a tu pauta de grabación, entras al estudio, entras a la cabina, está el director o productor y está el técnico de audio, que es el que maneja todo el control y toda la grabación. Como te decía, te explican de qué va el personaje, te sientas, tienes una mesa, usualmente tienes una mesa, sí puede ser como esta, y ahí tienes tu mic, tienes audífonos y tienes un monitor. En ese monitor está saliendo la imagen que tú vas a doblar. Tienes acá en los audífonos el idioma original. Sí, que puede ser cualquier idioma. Y tienes el guión que antes, cuando yo empecé, era en papel. Te daban un libreto de este tamaño y tenía que ir pasando hoja tras hoja. Ahora no, ahora el libreto está en la misma pantalla. En algunos lugares incluso es como una especie de karaoke. Que tú vas siguiendo y vas mirando al actor, vas mirando al personaje y vas siguiendo tu texto, y entonces vas guiándote en cada una de las cosas, una coma, donde la dejo arriba, un punto y coma, si el personaje llora, tú lloras, si se ríe, tú te ríes, si eructa, como en el caso de Rick, pues te toca eructar, y así cada una de esas cosas. Súper particular el personaje de Rick, que cómo no. En el caso, y me voy, ya que no nombraste a Rick, en el caso del original hasta toma directamente para probar. ¿Cómo manejas eso? Porque vive borracho, Rick. No, esa es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? es que lo hacen. Hay gente que me pregunta, ¿y tú haces lo mismo? Tú tienes una caja de cerveza. La vocecita, complicado. Claro. No, y yo no hago eso, porque además lo único que grabo en un día de grabación, lo único que se graba no es Rick and Morty, entonces tienes que salir de ahí a otra pauta, tienes que hacer otras cosas, tienes que grabar un comercial o grabar otro personaje, una novela, etcétera, cualquier cosa. Y pues nada, hay que darle allí, por eso es que se necesita ser actor, para poder incorporar todos los recursos y poder hacer lo que a lo mejor él hace porque está ebrio, porque bebió, etcétera. Yo lo tengo que hacer sin estar ebrio. y me gusta más, mejor, además. Y me gusta, exacto. Y mejor, realmente. ¿Y cómo fue preparar, digamos? A ver, ahí tenés un personaje que tenés directamente un montón de capítulos por delante. No sé si te habrá llegado directamente la primera temporada. Grabaste un capítulo. Tuviste que grabar toda una temporada. Se graban varias temporadas. ¿Cómo es? Porque ahí quizás tenés más chances de ir preparando mejor el personaje, ¿no? Claro. O va tomando forma. ¿Cómo se arma eso? No, como te digo, uno va conociendo al personaje a medida que la serie va caminando. Bien. Pero cuando llegó Rick a mí, fue pues tal cual como muchas series. Vamos a hacer un casting. Hay una serie nueva de Cartoon, de Adult Swim en este caso. Están pidiéndonos 3 actores para hacer un casting y el cliente, en este caso Adult Swim, decide quién es la voz que quiere. A mí me llamaron junto a 2 actores más. Yo hice mi casting, también pasó lo mismo con Morty, llamaron a 3 actores Y bueno, hicimos el casting, se envió y el cliente decidió. Afortunadamente decidió por mí. Y bueno, así empezamos. Lo primero que se grabó, el primer episodio de la primera temporada, se hizo esa manera de piloto. Manera de piloto. Se hizo como un episodio piloto, lo aprobaron, todo lo demás, y luego vino el resto de esa temporada. Luego pasaron, al principio ellos eran como un poco más artesanal, por decirlo de alguna manera, la forma en que estaba creado Rick and Morty. De hecho, entre temporada y temporada podían pasar 2 años. 2 años, año y tanto, algo así. Y la gente veía la temporada y la volvía a ver. Afortunadamente fue una serie que desde el principio caló muy bien. Llegó a mucha gente. Luego ya cuando, digamos, Cartoon, pasaron a HBO Max y todos estos movimientos que han habido, la cosa empezó a ser como más, más estructurada, como más seria, más estructurada.
Y ahora hay temporadas, bueno, ya se está trabajando, hemos hecho 6 temporadas, ya se está trabajando en la 7ª. Y bueno, nada, ya salen como con más regularidad, más rápido. Y ya Rick es un personaje que bueno, no que no tenga que aprender de él todos los días y verlo todos los días, pero ya lo tengo como quien dice agarrado, ya forma parte de mí, ¿no? Entonces ya lo veo y una vez, ¡uy! Ya está, ya sale la voz, es esto, listo, está. Tienes un registro en la memoria ahí, se activa automáticamente. Exactamente, sí. Y me contabas recién que, ok, tal vez el mismo día, ¿cómo es trabajar en el día a día? ¿A qué me refiero? Me decías, por ejemplo, que tenías Rick, pero tenías que grabar varios personajes más. La vida del actor de voz. Trabaja en una productora y ahí tiene un montón de papeles y en ese día, vamos a trabajar hoy Rick and Morty, esta novela y este personaje, y Aquaman, por ejemplo, de una serie animada ahí de DC. O, bueno, tenés con esta productora, vas a trabajar tal cosa, haces una publicidad u otro personaje. ¿Cómo se suele manejar? ¿O varía mucho? Varía, aunque hay cosas que son fijas y ya uno las tiene como que, lo cual es muy bueno para el actor. Obvio. Por ejemplo, Rick and Morty, ya creo que vamos casi para 10 años haciendo Rick and Morty. El precio de la historia, ya tenemos casi 20 años haciéndolo, y así, ¿no? Y así diferentes cosas. Aquaman, ya 20 años haciéndolo, y Bob Esponja, imagínate, un montón de años también. Entonces son como que cosas fijas que le avisan a uno, mira, llegó nueva temporada de Rick and Morty, necesitamos pauta, y hacemos una pauta, de grabación, mira, llegó nueva temporada del precio de la historia, mira, llegó, y son estudios distintos. Okay. Por ejemplo, el precio de la historia se graban en los estudios de History Channel. Allí tengo mis pautas de grabación donde voy específicamente a grabar ese y otras cosas que hago con ellos también. Rick and Morty lo grabamos en otro estudio también, entonces tengo que ir combinando las pautas, ¿no? Qué sé yo, en la mañana voy 3 horas, le dedico a Rick and Morty, luego en la tarde le dedico 3 horas, 4 horas al precio de la historia. En el medio de eso puede surgir, vamos a hacer un comercial de Coca-Cola. Y hacemos el comercial de Coca-Cola en el medio. En la noche puede ser que surja otra cosa que hay que hacer. Y así es el día a día, uno va grabando. Al día siguiente puede ser que grabes una novela. La vida de un actor de doblaje es desdoblarse, y valga la palabra, ¿no? Desdoblarse rápidamente, porque si te quedas pegado en un personaje, no tienes mucho, o sea, no te va a ir muy bien. No te va a ir muy bien porque tan pronto en la mañana narras un documental para Discovery, como luego en la tarde estás grabando Rick and Morty, después estás grabando El precio de la historia, después grabas Bob Esponja, entonces son muchas cosas donde tienes que estar cambiando. No, y ahí lo importante lo que decías es la actuación, ¿no? Porque es súper versátil, súper versátil. Cuando decías recién el comentario de Discovery, te tengo la rebos de Discovery directamente. Pero es verdad, después tenemos el 8 años más tarde. Exactamente. Un montón, que no lo sabía, decías, lo estaba viendo hace un ratito y dije, ¡ay, no puedo creer esto! Me estaba riendo de eso. El narrador Francis. Excelente. Sí. Y cuéntame, ¿por qué personaje? Hoy mucho Rick and Morty, pero ¿cuál fue el primer personaje que has sentido que, bueno, me reconocen? ¿Saben? Porque tal vez uno se pierde quién es la voz de cada quien, salvo cuando lo empieza a escuchar en algún papel que a uno le identifica mucho, ¿no? ¿Dónde te sentiste vos que te empezaron a identificar? Que me empezaron a identificar, wow. O a tener cierto reconocimiento, ¿dónde lo sentiste? Sí, bueno, digamos que Samurai Jack fue uno de esos primeros personajes porque Samurai Jack es una serie increíble, además una serie muy particular, y Jack es uno de mis personajes favoritos de los que me ha tocado interpretar, pero fue como que esas cosas donde la gente, no puede ser que tú haces a Jack, de Samurai Jack, y así, ¿no? Esa satisfacción que sientes de también las pistas de Blue, que es un programa ya para pequeñines. También allí empezó el reconocimiento, por supuesto las novelas también, parece mentira, porque quizás estamos hablando de un público que está más hacia los cómics, más hacia ese tipo de cosas, pero las novelas tienen un público gigantesco y la gente te reconoce y sabe que tú eres la voz de Marcos Palmeira, tú eres la voz de tal actor, dime cómo va a terminar la novela. Claro, sí, obvio, eso en otro público, pero repercute hasta más, te diría en algún punto. Exactamente. El precio de la historia ha sido una cosa increíble. Cuando yo estoy en los eventos, este fin de semana estuve en un evento en el Uruguay, un evento grandísimo, y la gente viene en las familias completas, o vienen los chavos y me dicen, grábame un audio por favor para mi abuelo que ve el precio de la historia, para mi papá que le encanta Rick Harrison, o vienen las familias completas porque mi hijo lo ve, yo lo veo también, mi esposa también lo ve, entonces vamos a tomarnos una foto juntos. Eso trae mucha satisfacción.
¿Qué es lo que más disfrutás eso de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me encanta sentarme frente a un micrófono a hacer la voz de uno de estos personajes. Me encanta poder darle vida, me encanta poder crear algo, porque hay gente que piensa que de pronto, bueno, no tienes que seguir lo que está allí, eso no tiene como que más. No, tienes que subirte en esa actuación. Yo siempre le digo a los alumnos cuando yo doy clases de doblaje, les digo, mira, puede ser que en un momento te toque hacer una película china en la cual vas a hacer solo puede ser, eso puede pasar, pero cuando te toque doblar, por ejemplo, a Robert De Niro, a Al Pacino, ¿entiendes? Tienes que subirte en esa escalera de actuación. Entonces, para eso es importante que puedas tener un background de intérprete, de actor, para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Si eres una chica, te toca interpretar, no sé, a Meryl Streep, o sea, no vas a hacer cualquier cosa, no es simplemente repetir un diálogo. Es meterte en la actuación y también la satisfacción de poder crear cosas tú. Por ejemplo, a mí mucha gente me dice que le encanta la risa de Rick Harrison. Sí. Y esa risa de Rick Harrison, yo se la fui metiendo en el camino, porque uno va conociendo el personaje, vas viendo qué cosas le van quedando bien, qué cosas son graciosas también, y van con él, y la risa fue algo que empecé tímidamente como a meterle, y ya ahora es parte importante del personaje, y la gente, mucha gente, bueno, vino una chica en estos días en el evento en Uruguay y me decía, a mi papá le encanta cómo se ríe Rick Harrison y se ve el programa y está riéndose todo el tiempo. Entonces esas cosas son trabajo y son satisfacciones que da el trabajo. Totalmente, totalmente. Sí. ¿Y cómo está el momento? Me decís, todo esto lo trabajaste en Venezuela siempre. Siempre en Venezuela. Uno tiene la cabeza... Eventualmente he salido a hacer trabajos en otras partes, pero en Venezuela siempre. ¿Cómo es la industria allá? Y si conoces un poquito cómo es la industria acá en Argentina. Porque el imaginario acá es es México. Uh-huh. ¿Pero es tan así o no? México, claramente no. Pero... sí, México es la cuna, sí. Indudablemente. México es la cuna, México es hay grandes actores, grandes actrices, es el lugar donde comenzó todo, digamos, claro. Y siguen siendo los más grandes, y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo en cuanto a tiempo, en cuanto a que hacen muy buenas producciones, etcétera, etcétera. Venezuela es, yo podría decir que es, tal vez sin temor a equivocarme, que luego de México es una que está allí. Yeah. De hecho, en los 90 nosotros hacíamos programaciones completas de canales. Okay. Ha variado eso un poco ahora, porque también ha variado el tema, cómo se ve la televisión, cómo se ven los programas, todo eso, pero seguimos teniendo un nivel bastante alto. En Argentina hay un gran nivel también de trabajo, de producción, de doblaje, se hacen cosas muy importantes. Por ejemplo, Argentina hace muchas cosas de Disney, por ejemplo, que son muy importantes, entonces también hay mucho talento y cosas muy buenas acá. Colombia está creciendo mucho también en el tema del doblaje. Sé que en Perú también están dando como que unos pasos allí importantes. En Chile también hay estudios de doblaje. Es decir, hay un movimiento de doblaje en toda Latinoamérica que va creciendo y va creciendo cada vez más. Excelente. Y cada vez, tal vez, no sé si conoces o no, veo cada vez más que también se traducen capítulos de YouTube. O sea, no sé, veo a MrBeast de pronto con su canal en español, veo a Express con el canal en español, un montón de canales con el canal en español, a mí llegan estas productoras, llega medio frilo eso. ¿Has visto, se ve en la industria que haya un movimiento de eso todavía más o menos? Más o menos, pero sí va creciendo y muchos de estos canales de YouTube vienen ya las productoras de doblaje y buscan voces que quieren para sus trabajos. Por ejemplo, yo ahora soy, no sé si recuerdan a Steve-O de Jackass. Sí. Yo soy la voz de Steve-O en su canal de YouTube. Ya, justo. Sí, soy la voz de Steve-O en su canal de YouTube y todo lo que sale en ese canal es con mi voz. Para Latinoamérica, por supuesto. Sí. Y así van saliendo muchas cosas de canales de YouTube. En Venezuela hay un estudio, por ejemplo, una productora que hace muchas cosas, pero se dedica específicamente a doblaje al español de canales de YouTube. Mira. Entonces eso está pasando también, porque están creciendo mucho. Es como que de pronto tu contenido quieres que llegue a otra gente y entonces empiezas a buscar cómo llego yo a, no sé, por supuesto estás en Latinoamérica, pero cómo llego a los Estados Unidos o cómo llego a esto o aquello, y entonces ya buscas a alguien que haga tu voz en inglés y ese tipo de cosas. Eso está pasando. Mirá, porque claro, uno se imagina, bueno, hay otra forma de consumir contenido. Correcto. Cada vez y veo que está empezando a ver esta transformación, porque todo el mundo quiere llegar a todos los mercados, al fin y al cabo, ¿no? Claro, somos una aldea cada vez más global, ¿no? Total. Entonces todo el mundo quiere estar en todas partes y es muy fácil estar en todas partes a nivel de imagen, a nivel de conexión quizás,
pero no a nivel de que se entienda lo que estás diciendo. Y eso es importantísimo, transmitir el mensaje. Hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué no ver todo con subtitulaje? Sí, pero no todo el mundo puede ver subtitulaje. No. Ni a todo el mundo le gusta, o todo el mundo no lo entiende. De pronto puede haber gente que vea televisión, Sí. o que vea canales de YouTube, streaming, lo que sea, y que de pronto no sabe leer, uno no lo sabe. Sí, o que, ¿entiendes? Entonces siempre tiene que haber lo auditivo, siempre tiene que haber lo que te llegue y tú lo escuches. Y bueno, hay gente que me pregunta, ¿el doblaje va a morir en algún momento? No lo creo. Al contrario, creo que cada vez se expande más. Sí, totalmente, Ujú. totalmente. Y pregunta, mega rara te voy a hacer, ¿cómo llevas la vida de TikToker ahora? Que hace un ratito que estás ahí con TikTok y demás, metido haciendo personajes, ¿qué onda eso? Eso es complicado, muy complicado. TikTok es un medio muy violento, digo yo. Ok. Muy violento en el sentido de que puedes crecer muy rápidamente porque es muy viral, pero te exige mucho de tiempo que a mí muchas veces me cuesta tener, porque tienes que estar publicando videos constantemente para que te hagas viral, para que la gente te vea, para que... Y entonces allí es el punto donde, wow, yo empecé a crecer en TikTok. Sí. Me decían, tienes que estar en TikTok, tienes que estar en TikTok. Bueno, está bien, vamos a estar en TikTok. Empecé a hacer unos videos, empecé a subir cuando la gente se dio cuenta que era la voz de Rick, que esto, que lo otro. Claro. Empecé a subir, llegué a un punto, pero luego mantenerse allí Obvio. es lo que cuesta. Como todo. Como todo, exacto, porque inviertes mucho de tu tiempo que a veces pues no tiene. Hay gente que se dedica específicamente a eso, pero en mi caso pues no es así. Entonces a veces se sufre, pero se goza, como quien dice. Está muy bien. Y decime, como para terminar, quiero saber, ¿tuviste algún personaje que te sientas identificado, que decís, che, este es mi personaje, tiene algo de mí, más allá de lo que vos le pongas en la interpretación, Claro. que te haya llegado al revés, que te haya llegado a vos el personaje? ¿Qué personaje sería ese? Oye, yo siempre digo que Samurai Jack es uno de mis personajes favoritos y no lo digo porque quizás yo sea igual a él, porque creo que él tiene una filosofía de vida muy, muy, muy buena y yo quisiera parecerme a él en algunas de las cosas que él piensa y de las cosas que dice, pero es, digamos, quizás el que más se asemeja a mí en cuanto a lo que yo quisiera ser y Bien. lo que a veces trato de ser o soy, otras veces no, Muy otras bien. veces no lo logro. Pero en ese trabajo del actor a uno le toca asumir el personaje y asumir el personaje sin juzgarlo. Ese es el trabajo de un actor, ¿no? Asumir el personaje y no juzgarlo. O sea, si yo me pongo a decir, no, es que Rick Sánchez es un borracho, que eso, no lo hago, entonces no me va a salir porque no voy a poder comportarme como él. Voy a tener yo mismo una traba allí. Por ejemplo, yo hacía una serie, porque ya terminó, que se llamaba Shameless. Ok. No sé si la No lo llegaste ubico. a ver alguna vez. Tiene una versión para el Reino Unido y una versión en los Estados Unidos. Sí. Y la versión de los Estados Unidos nosotros la hacíamos en español con un actor que se llama William H. Macy, que es un gran actor. Y la historia de esta serie es que William H. Macy es el papá de una familia, y es el papá de una familia, y él es drogadicto y alcohólico. Bien. Entonces él, para mantener su vicio, porque llega un momento que, ¿sabes? Cuando la gente ya está en ese punto en que no encuentran la manera de dar vuelta atrás, ya se convierten en adictos y hacen lo que sea para mantener. Sí. Y él en ese camino pues prostituye a la familia, a los Ok. hijos, vende Claro. todo su patrimonio, Sí. destruye todo lo que alguna vez tuvo en ese camino. Entonces, si yo me pongo a juzgarlo a él, Obvio. no hago el personaje. No lo disfruto y la gente lo va a notar, porque el actor tiene que disfrutar el personaje para que se note, para que lo reconozcan bien, para que la gente pueda sentirlo como es. Pues la magia del doblaje es que cuando tú lo ves en español, pienses que él habla así y Sí, que ese claro. es él. Él no tiene otra voz sino es. Exactamente. Entonces tienes que crearlo así. ¿Consumís el contenido en inglés o en español? ¿Vos o variás? ¿Cómo lo consumís vos? Algunas veces consumo en inglés, pero me gusta mucho ver el español, Bien. no solamente por ver mi trabajo, que es terrible, porque cuando veo mi trabajo siempre empiezo, Verte. oye, esto lo pude haber hecho mejor, esto lo pude haber hecho así, Bueno, pero me gusta también ver lo que hacen otros compañeros, lo que se hace en otros lugares, lo que se hace en otros países, porque también es una manera de estar, digamos, a la par, ¿no? Con todo. Sí. Y ahora pasa algo muy rico además, por lo cual uno tiene que estar informado, rico pero retante, Sí. que es que de pronto, como estamos de una manera global y después de la pandemia también podemos ya como que grabar desde donde quiera que esté. Sí. Y a mí me pueden enviar un episodio de Rick and Morty, yo lo grabo acá en Argentina y lo envío. Sí. Y no pasa nada. Entonces también salen producciones en las cuales hay actores de México, actores de Venezuela, Ok, actores de claro. Argentina, y entonces hay que, ¿sabes? Poder estar allí a tono Sí. con las exigencias, ¿no?
Entonces uno tiene que consumir un poco de todo. Sí, totalmente. Para ir profesionalizándose más, mejorándose. Es constante, es como decías antes, es mantener. Constante. Eso es parte de mantenerse. Totalmente. Tal Totalmente. Bueno, te agradezco muchísimo, no te por quiero favor. quitar más tiempo. Sé que estás yendo para todos lados ahora. ¿Querés repetirme las fechas Claro que del sí. Revistería Tour? Claro que sí. La Revistería Tour es un tour maravilloso que vamos a estar haciendo en 3 ciudades. Bien. El 15 vamos a estar en Córdoba, ¿ok? Allí arrancamos como a las 5 de la tarde en la tienda de la revistería. Bien. El 16 vamos para Rosario. También Bien. vamos a estar allí en la tienda de la revistería. Vamos igual a arrancar desde las 5 de la tarde. El 17 estamos de vuelta acá en Buenos Aires para tener una cena maravillosa con todo el que quiera estar con nosotros y Bien. acompañarnos allí. Eso va a ser en la sede de la revistería acá en Buenos Aires. Y luego el 18 tenemos el gran cierre, el gran final acá en Buenos Aires también, en la sede de la tienda de la revistería. Ahí vamos a estar. Si ustedes quieren, bueno, algo que es importante decir Sí. es que todas las charlas, tanto en Córdoba como en Rosario, como acá en Buenos Aires, son totalmente gratuitas. Tú Ok, te puedes excelente. llegar, puedes Buenísimo. llegar allí, puedes entrar sin ningún problema, vas a disfrutar de toda la charla, etcétera, etcétera. Lo que sí, que al terminar la charla vamos a tener un tiempo de firmas, autógrafos, Bien. fotos, etcétera, etcétera. El que ya quiera participar de eso tiene otra manera de hacerse, Sí. que es mediante unos tickets, etcétera, etcétera, y tienes que buscarlos a través de las tiendas de la revistería Perfecto. o a través de la página web de la revistería. Excelente. Bueno, Sí. Juan, muchísimas gracias por Vale. estar acá, por pasarte un ratito y contarnos un poquito cómo es la operación, que quiero que todos vayan conociendo un poco de qué se trata, por si se quieren ir metiendo. Claro. También pueden ir a la Revistería Tour, a cualquiera de sus puntos, para conocer mucho más en profundidad todavía. Así que, de vuelta, muchas gracias. Los quiero conocer a todos, quiero que vengan todos, quiero darle un abrazo a todos, compartir, que haya preguntas, respuestas, etcétera, hacer un poco de los personajes, así que allí los espero. Y pónganse ricosos, muchachos, vengan al tour de la revistería. Muchas gracias. Excelente. Vale. Muchísimas gracias, Juan. Igual, gracias a ti.